Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de cosas buenas. Yo, como siempre, estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, compartiendo un tema que me tiene completamente fascinado y que sé que a muchos de ustedes también les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del romance, los viajes y, por supuesto, de nuestras queridas estrellas de televisión turcas. Y es que, como pudieron intuir por el título, vamos a hablar sobre Yaman en Turquía por Demet Özdemir. Un regalo de cumpleaños romántico que nos va a derretir el corazón y que nos va a hacer soñar con destinos increíbles y gestos de amor inolvidables. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, porque hoy vamos a desentrañar todos los detalles de esta historia tan especial. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en todo esto, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad pero aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos cada semana. Además, si activan la campanita de notificaciones, YouTube les avisará cada vez que haya un vídeo nuevo. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, arranquemos con el tema de hoy. ¿Quién no ama una buena historia de amor, verdad? Y cuando esa historia se mezcla con viajes, cultura y el encanto de Turquía, la combinación es simplemente irresistible. Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, conocida por sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, es una maestra en el arte de enamorar al público. Y como si fuera poco, la vida real de Demet también nos regala momentos de ensueño. El protagonista de nuestra historia es, nada más y nada menos, que su ahora esposo, Oğuzhan Koç, un famoso cantante y actor turco, conocido por sus canciones pegadizas y su sentido del humor. Oğuzhan, un hombre que al parecer, sabe cómo consentir a su amada, planeó un regalo de cumpleaños que dejó a todos boquiabiertos. Y ese regalo no fue cualquier cosa, fue una escapada romántica a Turquía, repleta de sorpresas y momentos inolvidables. Imaginen la escena. Demet, probablemente sin sospechar nada, es sorprendida con un viaje a su propio país, pero no para filmar una serie, sino para disfrutar de unas vacaciones de ensueño con su amor. ¡Qué romántico! Oğuzhan, con la complicidad de amigos y familiares, organizó un viaje que recorrió algunos de los destinos más hermosos de Turquía, mostrando lo mejor de su cultura, su historia y, por supuesto, su deliciosa gastronomía. El viaje comenzó en Estambul, una ciudad mágica que mezcla lo antiguo con lo moderno y que es perfecta para una escapada romántica. Imagino a Demet y Oğuzhan paseando por las calles adoquinadas de Sultanahmet, visitando la impresionante mezquita azul, la majestuosa Hagia Sofia y el palacio de Topkapı, donde antaño vivieron los sultanes otomanos. Seguro que disfrutaron de un paseo en barco por el Bósforo, contemplando los palacios y mansiones que bordean las orillas de este estrecho que divide Europa y Asia. Y por supuesto, no pudieron resistirse a disfrutar de la deliciosa comida turca, desde el famoso kebab hasta los dulces baklava, pasando por el té turco y el café con sabor a especias. Pero vamos a profundizar un poco más en la experiencia estambuleña de esta pareja de ensueño. Estambul, un comienzo mágico. Estambul, la ciudad que abraza dos continentes, es el escenario perfecto para el inicio de cualquier historia de amor. Oğuzhan, con su agudo sentido del romanticismo, sin duda se aseguró de que cada momento en Estambul fuera inolvidable. Además de los lugares emblemáticos mencionados, me imagino que la pareja exploró las bulliciosas calles del Gran Bazar y el Bazar de las Especias, sumergiéndose en la vibrante atmósfera de los mercados turcos. Es probable que Demet, fascinada por la cultura, se deleitara con la gran variedad de productos artesanales, especias exóticas y joyas que ofrecen estos mercados. La gastronomía, un elemento crucial en cualquier viaje romántico, seguramente fue una parte fundamental de su experiencia en Estambul. Más allá del kebab, el baklava y el té turco, me aventuro a pensar que Oğuzhan, un conocedor de la buena comida, llevó a Demet a probar los exquisitos meze, los platos pequeños que ofrecen una variedad de sabores turcos, desde el hummus y el baba ganoush hasta las hojas de parra rellenas. También es muy probable que disfrutaran de una cena romántica en un restaurante con vistas al Bósforo, donde pudieron degustar pescado fresco mientras contemplaban el atardecer sobre la ciudad. No podemos olvidar la importancia de la música y el entretenimiento en una ciudad tan vibrante como Estambul. Es muy probable que Demet y Oğuzhan asistieran a un espectáculo de danza sufí, una exp.
Experiencia espiritual y visualmente impresionante. También podrían haber disfrutado de una noche de música en vivo en un local tradicional, donde pudieron escuchar canciones turcas y disfrutar del ambiente festivo. Capadocia, un vuelo hacia el romance ***. Después de Estambul, el viaje los transportó a Capadocia, una región que parece sacada de un cuento de hadas. El vuelo en globo aerostático al amanecer, sin duda, fue el punto culminante de su visita. Imaginen la emoción de Demet al contemplar el paisaje lunar de Capadocia desde las alturas, con los globos flotando en el cielo y el sol tiñendo las chimeneas de hadas de colores cálidos. Oğuzhan, siempre atento a los detalles, seguramente eligió un momento perfecto para inmortalizar ese instante mágico con fotos y vídeos. Pero Capadocia ofrece mucho más que vuelos en globo. La pareja probablemente exploró las ciudades subterráneas como Derinkuyu o Kaymaklı, donde pudieron descubrir los intrincados túneles y habitaciones que servían de refugio a las comunidades cristianas en el pasado. También pudieron recorrer los valles de Capadocia, como el Valle Rojo o el Valle de las Palomas, donde pudieron apreciar las formaciones rocosas únicas y la belleza natural de la región. La cultura y las tradiciones de Capadocia también fueron parte de su experiencia. Seguramente visitaron un centro de cerámica, donde pudieron aprender sobre la elaboración de la cerámica turca y quizás, incluso participar en una clase. También pudieron disfrutar de una cena tradicional en un restaurante local, donde pudieron probar los platos típicos de la región y disfrutar de espectáculos folclóricos. Pamukkale, un paraíso de blanco y azul ***. Pamukkale, el castillo de algodón, es otro de los destinos icónicos de Turquía, y sin duda, fue una parada obligatoria en su viaje romántico. Las terrazas de travertino blanco formadas por el agua rica en minerales, crean un paisaje de ensueño, perfecto para relajarse y disfrutar de la belleza natural. Demet y Oğuzhan pudieron disfrutar de un baño relajante en las aguas termales, que se dice que tienen propiedades curativas. También pudieron admirar la belleza de las terrazas desde diferentes perspectivas, tomando fotos y vídeos para inmortalizar ese momento. La visita a Pamukkale también incluyó la exploración de las ruinas de Hierápolis, una antigua ciudad romana que se encuentra cerca de las terrazas. Demet y Oğuzhan pudieron recorrer las ruinas del Teatro Romano, el Templo de Apolo y otros edificios históricos, aprendiendo sobre la historia y la cultura de la región. La costa turca, sol, mar y amor ***. La costa turca con sus playas de arena dorada, sus aguas cristalinas y sus pueblos con encanto, es el destino perfecto para relajarse y disfrutar de la vida. Demet y Oğuzhan probablemente eligieron la costa del Egeo para su escapada romántica, visitando ciudades como Bodrum, Çeşme o Alaat. En Bodrum, pudieron disfrutar de las playas, los restaurantes con vistas al mar y la animada vida nocturna. Es muy probable que visitaran el castillo de Bodrum, que ofrece unas vistas impresionantes de la bahía, y que pasearan por el puerto deportivo, donde pudieron admirar los yates y los barcos. En Çeşme, famosa por sus playas de arena fina y sus aguas cristalinas, Demet y Oğuzhan pudieron relajarse en la playa, tomar el sol, nadar en el mar y disfrutar de la brisa marina. También pudieron visitar la ciudad de Çeşme, con sus calles estrechas y sus casas pintorescas. Alaat, un pueblo con encanto conocido por sus casas de piedra, sus calles adoquinadas y sus boutiques, fue otro de los destinos que pudieron visitar. Demet y Oğuzhan pudieron pasear por las calles de Alaat, admirando la arquitectura local y comprando souvenirs. También pudieron disfrutar de una cena romántica en un restaurante con vistas al mar, saboreando los platos de pescado fresco y los vinos locales. Detalles que hicieron la diferencia ***. Más allá de los destinos, lo que realmente hizo especial este viaje fue la atención a los detalles que Oğuzhan le dedicó a Demet. Flores, regalos, mensajes de amor, cenas románticas y canciones dedicadas fueron solo algunas de las sorpresas que Oğuzhan le preparó a su amada. Estos gestos, aparentemente pequeños, son los que realmente marcan la diferencia y demuestran el cariño y la dedicación en una relación. Imaginen a Demet despertando en un hotel con una vista espectacular, encontrando un ramo de flores frescas y una nota de amor escrita por Oğuzhan. O a la pareja disfrutando de una cena romántica a la luz de las velas, con música suave de fondo y una conversación íntima. O a Oğuzhan dedicándole una canción en un momento especial, demostrando su amor y su admiración. Estos detalles, sumados a los increíbles destinos que visitaron, crearon un ambiente de amor y complicidad que seguramente fortaleció aún más su relación.
Asterisco asterisco un viaje que va más allá del romance asterisco asterisco. El viaje de Demet y Othman no solo fue una escapada romántica, sino también una oportunidad para fortalecer su relación, crear nuevos recuerdos y disfrutar de momentos de intimidad y felicidad. Fue un viaje que les permitió conectar aún más, conocerse mejor y celebrar su amor. También fue una muestra de la importancia de los pequeños detalles, de los gestos de cariño y de las sorpresas que hacen que una relación sea especial y duradera. Nos enseñó que el amor verdadero existe y que es posible encontrar a la persona ideal para compartir la vida. Asterisco asterisco el impacto en la imagen de Turquía asterisco asterisco. La elección de Turquía como destino para esta escapada romántica también tuvo un impacto positivo en la imagen del país. Demet y Othman, al compartir sus fotos y vídeos en redes sociales, mostraron la belleza de Turquía al mundo, animando a otros a visitar el país y a descubrir su encanto. Su viaje sirvió como una campaña de promoción turística para Turquía, destacando sus destinos turísticos, su cultura, su historia y su gastronomía. Las fotos y vídeos de Demet y Othman en Estambul, Capadocia, Pamukkale y la costa turca, con sus impresionantes paisajes y sus momentos de felicidad, inspiraron a muchos a planificar sus propias vacaciones en Turquía. Asterisco asterisco la importancia de los artistas como influenciadores asterisco asterisco. Este tipo de historias nos muestra la importancia de los artistas como influenciadores. Demet y Othman, al compartir su vida personal, conectan con sus fans de una manera más cercana y auténtica. Nos permiten conocer su personalidad, sus gustos y su manera de vivir la vida, lo que nos ayuda a sentir que son personas reales, con las mismas alegrías, tristezas y emociones que todos nosotros. Sus historias de amor, sus viajes y sus gestos de cariño nos recuerdan que todos somos humanos, que todos necesitamos amor y que todos merecemos ser felices. Y por supuesto nos animan a soñar, a creer en el amor y a disfrutar de cada momento de la vida. Asterisco asterisco consejos para crear momentos románticos en la vida real asterisco asterisco. La historia de Demet y Othman nos inspira a crear momentos románticos en nuestras propias vidas. No es necesario tener mucho dinero o viajar a lugares exóticos para disfrutar del amor. Lo importante es valorar a la persona que tenemos al lado, demostrarle nuestro cariño y crear recuerdos inolvidables juntos. Aquí hay algunos consejos para crear momentos románticos en la vida real. Asterisco 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 planifiquen una escapada asterisco asterisco no es necesario ir muy lejos. Un fin de semana en una ciudad cercana o una noche en un hotel romántico pueden ser suficientes para crear un ambiente de romance. Asterisco 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 sorpréndanse con detalles asterisco asterisco un ramo de flores, una nota de amor, una cena hecha en casa, un regalo inesperado, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Asterisco 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 dediquen tiempo a estar juntos asterisco asterisco desconéctense del trabajo, de las redes sociales y de las responsabilidades diarias, y dediquen tiempo a estar juntos, a conversar, a reír y a disfrutar de la compañía del otro. Asterisco 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 creen recuerdos inolvidables asterisco asterisco hagan actividades que les gusten a ambos, como ir al cine, a un concierto, a un restaurante nuevo o a un parque. Asterisco 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 expresen su amor asterisco asterisco díganse cuánto se quieren, abrácense, bésense, demuestren su cariño con gestos y palabras. Asterisco 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 sean creativos asterisco asterisco inventen actividades nuevas, salgan de la rutina y experimenten cosas diferentes. Asterisco 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 valoren a su pareja asterisco asterisco reconozcan sus cualidades, aprecien su compañía y demuestren que son importantes el uno para el otro. Asterisco asterisco la conexión con las series turcas asterisco asterisco. La historia de Demet y Othman también nos recuerda la magia de las series turcas y la conexión que tenemos con sus protagonistas. Al ver a Demet en la vida real, disfrutando de su amor y de los hermosos paisajes de Turquía, nos sentimos aún más cercanos a ella y a su trabajo en las series. Nos recuerda que los actores y actrices son personas reales, con vidas personales y emociones, y que también merecen ser felices. Las series turcas nos transportan a mundos de romance, drama y cultura, y nos hacen soñar con el amor y la felicidad. Nos inspiran a creer en el amor verdadero y a buscar a la persona ideal para compartir la vida. Y al ver a los actores y actrices turcos disfrutando de sus vidas personales, nos sentimos aún más conectados con ellos y con sus historias. Asterisco asterisco el amor como fuente de inspiración asterisco asterisco. El amor es una de las emociones más poderosas y transformadoras que existen.
Nos inspira a ser mejores personas, a crecer, a soñar y a disfrutar de la vida. La historia de Demet y Othman nos demuestra que el amor verdadero existe, y que es posible encontrar a la persona ideal para compartir la vida. Nos enseña la importancia de valorar a la persona que tenemos al lado, de demostrarle nuestro cariño, de crear recuerdos inolvidables y de disfrutar de cada momento de la vida. Nos anima a soñar, a creer en el amor y a vivir la vida al máximo. *** Conclusión: un viaje inolvidable ***. En resumen, el viaje de Demet Özdemir con su esposo Ozan Koç por Turquía, como regalo de cumpleaños, fue mucho más que una simple escapada romántica. Fue una celebración del amor, una muestra de cariño, una promoción turística para su país y una inspiración para todos nosotros. Nos demostró que el amor, los viajes y la felicidad pueden ir de la mano, y que la vida, cuando se comparte con la persona correcta, puede ser una aventura maravillosa. Espero que este vídeo les haya gustado y que se hayan sentido inspirados por la historia de Demet y Othman. Recuerden que el amor está en los pequeños detalles, en los gestos de cariño y en la capacidad de disfrutar de cada momento de la vida. Muchas gracias por ver este vídeo, por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué les pareció el vídeo, cuál fue su momento favorito y si les gustaría que habláramos de algún otro tema relacionado con las series turcas o con las celebridades. Y como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Suscríbanse, activen la campanita y compartan este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.